Felipe de las Casas Martínez, más tarde conocido como San Felipe de Jesús, nació en la Ciudad de México en 1572. Su familia era de origen español y formaba parte de la clase acomodada de la Nueva España. Su padre, Alonso de las Casas, era un comerciante influyente, mientras que su madre, Antonia Martínez, se dedicaba al hogar y a la educación de sus hijos en la fe cristiana. Desde pequeño, Felipe mostró ser un niño inquieto, enérgico y con un espíritu rebelde. A diferencia de otros niños de su edad que seguían las estrictas normas impuestas por sus padres, Felipe era conocido por su carácter impulsivo y aventurero. Dado el prestigio de su familia, Felipe recibió una educación de calidad. Sus padres lo inscribieron en el Colegio de San Francisco, administrado por los franciscanos, con la esperanza de que adoptara una vida piadosa y disciplinada. Sin embargo, a pesar de la formación religiosa, Felipe no mostraba gran interés en la vida espiritual. Más bien, se sentía atraído por las diversiones de la época y solía escapar de los estudios para disfrutar de la vida en la Ciudad de México. Su familia lo veía como un joven despreocupado y sin rumbo fijo, lo que preocupaba a su padre, quien esperaba que su hijo tomara una profesión respetable. Al notar que Felipe no tenía intenciones de seguir una carrera religiosa, su padre le propuso dedicarse al comercio. Esta decisión llevó al joven a embarcarse en un viaje que cambiaría su destino para siempre. A finales del siglo XVI, Manila, en las Filipinas, era una próspera colonia española que servía como punto estratégico para el comercio entre Asia y América. Atraído por la posibilidad de hacer fortuna, Felipe fue enviado allí por su familia para trabajar en el comercio. En Manila, Felipe intentó establecerse como comerciante, pero pronto se vio envuelto en los placeres mundanos. La vida relajada y sin restricciones que encontró allí lo llevó a disfrutar de fiestas y diversiones, alejándolo aún más de la fe que había aprendido en su infancia. Sin embargo, con el tiempo, Felipe comenzó a sentir un vacío en su vida. A pesar de sus intentos de alcanzar el éxito material, se dio cuenta de que algo faltaba. Fue en ese momento cuando decidió ingresar al convento franciscano de Manila, dejando atrás su vida de comercio y placeres mundanos. Este giro inesperado sorprendió a todos los que lo conocían. Aquel joven despreocupado se convirtió en un novicio decidido a seguir el camino de la fe. Después de un tiempo en el convento, sus superiores decidieron enviarlo de regreso a México para completar su formación y recibir la ordenación sacerdotal. En 1596, Felipe se embarcó en un barco con destino a la Nueva España, pero el viaje no salió como estaba planeado. Durante la travesía, una violenta tormenta desvió el barco de su ruta, obligándolo a refugiarse en las costas de Japón. En ese tiempo, Japón era gobernado por Toyotomi Hideyoshi, quien había iniciado una brutal persecución contra los cristianos en el país. Los misioneros y cristianos eran vistos como una amenaza al poder del shogunato, por lo que muchos fueron arrestados y condenados a muerte. Felipe, junto con otros frailes franciscanos y jesuitas, fue apresado en Kioto y llevado a Nagasaki, donde enfrentaría su destino final. El 5 de febrero de 1597, Felipe de Jesús y 25 compañeros cristianos fueron llevados a una colina en Nagasaki, donde serían ejecutados. El grupo incluía franciscanos, jesuitas y fieles japoneses que se habían convertido al cristianismo. Los condenados fueron sometidos a crueles torturas antes de ser llevados a la colina Nishizaka, donde serían crucificados.
Según los relatos, Felipe mostró una gran fortaleza espiritual en sus últimos momentos. Se dice que, al ver la cruz donde sería clavado, corrió hacia ella y la abrazó con devoción. Los verdugos perforaron sus costados con lanzas, causándoles una muerte lenta y dolorosa. A pesar del sufrimiento, Felipe nunca renegó de su fe y murió con el nombre de Dios en sus labios. La noticia del martirio de Felipe de Jesús llegó rápidamente a la Nueva España, donde fue recibido con admiración y devoción. Su sacrificio inspiró a generaciones de cristianos en México y más allá. En 1627, el Papa Urbano VIII lo beatificó junto con sus compañeros mártires. Finalmente, en 1862, el Papa Pío IX lo canonizó como el primer santo mexicano, consolidando su lugar en la historia de la Iglesia. Hoy en día, San Felipe de Jesús es el patrono de la Ciudad de México y su imagen se encuentra en muchas iglesias del país. Su historia sigue siendo un ejemplo de fe, valentía y entrega total a Dios. San Felipe de Jesús es un recordatorio de cómo los caminos de la vida pueden llevarnos a destinos inesperados. De un joven rebelde e inquieto, pasó a convertirse en un símbolo de fe y sacrificio. Su martirio en Japón lo convirtió en el primer santo mexicano, y su legado sigue vivo en la actualidad.